Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Janet Lainez, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera de Educación Inicial, y el día de hoy les voy a compartir un poco sobre lo que es el tema de los derechos, obligaciones de los padres estudiantes según la LOE. La LOE. ¿Qué es la LOE? Bueno, la LOE, como su sigla nos dice, es la Ley Orgánica de Educación Intercultural y es una ley del sistema educativo del Ecuador que se encarga de regular el funcionamiento del sistema educativo nacional con una visión intercultural, ya que en este país hay muchas culturas, nacionalidades y todas pueden ser integradas. Entonces, este se encarga de establecer los derechos y deberes de los ciudadanos en este ámbito, ¿no? Y definir los mecanismos que rigen dentro de las instituciones educativas, fiscales y particulares. En el tema de los derechos y obligaciones, vamos a ver primero lo que es de las madres y padres y o representantes legales. Quiere decir que cualquier persona que tenga la tutoría de un menor de edad es un representante legal y no solamente pueden ser padres y madres. En este caso, la LOE se encarga de enviar este tipo de leyes y las más importantes son las que vamos a ver a continuación. ¿Me puede ayudar con un poquito la lectura desde la B, desde la señora Sonia? A ver, déjame ver porque está pequeño. A ver, dice la B, recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, así como todas las situaciones que se presentan en las instituciones educativas y que requieran de su conocimiento. F. Ser escuchados y que su opinión sobre la gestión y procesos educativos sean analizados por las autoridades educativas y obtener respuestas oportunas sobre las mismas. Ya, en este caso, podríamos analizar que en el tema de usted tiene sus hijos y usted tiene todo el derecho de recibir informes periódicos. En este caso se manejan por trimestres. Cada trimestre usted tiene el derecho de recibir todas las notificaciones de cómo van sus representados e incluso hay ciertas instituciones educativas que si usted debe una cuota, usted no puede pagar, usted no le entregan el reporte de su representado. Esto ya va en contra de la ley, porque según la ley dice que es un derecho fundamental y que usted como madre acceda a todas las calificaciones de sus representados. Y a la vez ser escuchado quiere decir que todas sus opiniones cuentan, no le pueden decir, tal vez, un ejemplo, usted porque no ha pagado, usted no tiene derecho a opinar, porque no ha dado una cuota, usted no tiene derecho a decir nada, eso iría contra la ley. En el caso de la I, vigilar el respeto de los derechos de sus hijos e hijas representadas y representados en las entidades educativas y denunciar la violación de aquellos ante las autoridades competentes. En un pequeño ejemplo podría decirle, usted que va a tener próximamente una niña en inicial, usted tiene todo el derecho a decir, necesito que el aula tenga cámaras. ¿Por qué? Porque se han dado casos de que a menores de edad tal vez se golpean o es lo que le dicen, pero usted no sabe la realidad de lo que está pasando dentro del aula. No sabe si fue el compañero, no sabe si fue el docente, que hay casos. Entonces, en estas reglas quiere decir que usted tiene todo el derecho como representante legal en decir, quiero unas cámaras y quiero acceder a las grabaciones de ellos para que pueda salir de sus dudas y verificar en qué ámbito está su niño. Recibir de autoridades docentes y demás miembros de la comunidad educativa un trato respetuoso, libre de toda forma de violencia y discriminación. El representante o el menor no puede recibir discriminación por parte de un docente. Tienen que tratarle con respeto y libre de toda forma de violencia. El docente no se puede alterar a algo que usted le diga. Si usted le está hablando con respeto, el docente no se puede alterar y violentarlo, ni a usted ni a su representado. Solicitar y acceder a información que consideran pertinentes y que esté en posesión de la institución educativa. Quiere decir que toda la información de sus representados o información que se dé dentro de la institución educativa, usted como representante de su menor de edad dentro de la institución educativa puede acceder en cualquier momento, puede acercarse a secretaría o donde el director y pedir información, información que no puede ser negada, porque usted está en todo su derecho de pedir la información y deben dársela. En el tema de las obligaciones, las madres, padres y representantes legales tienen, así como tienen derechos, tienen obligaciones que cumplir con sus representados. ¿Me puede ayudar un poquito con la B, Gonzalo? Está apagado el micrófono. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa. Como padres de familia tienen toda la obligación, en la medida de lo posible, hacer que sus representados asistan a los centros de educación.
solamente podríamos atendernos con el caso de que sea alguna falta justificada, una atención médica. Entonces, cosas que se sacan de las manos, pero no como... hay ejemplos de padres que le dicen, uy, me levanté tarde, no me dio la gana de enviar a mi hijo a la escuela. Eso ya es violentar contra los derechos de los niños, porque los niños tienen el derecho de asistir regularmente a los centros educativos. Ayúdame, por favor, con el AC. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles. Apoyar el seguimiento de sus representados. Quiere decir que en el momento de que usted es representante legal de un menor, usted está en toda la obligación de que su representado tenga apoyo en casa de parte suya. En caso de los niños de escuela es mucho más necesario porque ellos recién están aprendiendo. Entonces hay que apoyar ese aprendizaje que ellos van a tener. No quiere decir que el aprendizaje solamente en la escuela, se da en la escuela y que queda ahí. No, sino que hay que dar un debido refuerzo en casa. La E, por favor. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con la institución educativa. Cada institución educativa tiene leyes. Tal vez no en todas son iguales. En las particulares y en las fiscales hay cierta diferencia, pero en la medida de lo posible es la obligación del representado cumplir y hacer cumplir a su representado que estas leyes y normas de convivencia se cumplan dentro de la institución educativa, ya sea con compañeros, con los docentes, con con los directores, perdón, ya. F, propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar. ¿Qué quiere decirnos? Que en casa no solamente el niño puede repasar de manera de leer, sino es que también tiene que tener un espacio adecuado donde pueda tener sus útiles, donde pueda tener su mesita para sentarse a hacer deberes. Es una de las obligaciones que como madres, padres o representantes tienen con los menores, para que estén en un lugar adecuado y organizar estos espacios para que puedan ser actos para que se dé un buen aprendizaje. La G, participar en las actividades extracurriculares, perdón. Eso quiere decir que como madres, padres o representantes, cada uno de los eventos que hayan en las escuelas tienen como obligación cumplirlas. ¿Por qué? Porque no solamente el menor va a estudiar, sino es que también hay este tipo de convivencia para que los representados y sus representantes tengan estas actividades que sean ¿cómo podríamos decirlo?, de unión hacia con la escuela. Ya. H, reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus representados. Quiere decir que un profesor que está apto a enseñar y está dando todo para que su representado aprenda de la manera correctamente, es una de las obligaciones como madres, padres y representantes reconocer el mérito y la excelencia académica que tienen los docentes y los estudiantes. Apoyar y motivar a sus representados también y representadas, especialmente cuando existan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que en casos a veces especiales de niños que tengan tal vez autismo o alguna dificultad para poder aprender, es mucho más necesario que los niños tengan a sus representantes con ellos, porque no solamente es deber del docente, claro, el docente enseña, el docente instruye, pero en casa se refuerza para que el aprendizaje sea significativo en este caso. Participar con el cuidado y mantenimiento y mejoramiento de las instituciones físicas de las instituciones educativas sin que ello implique erogación económica. Este es un tema muy importante porque como representantes están en todo el derecho, al menos en las escuelas fiscales, de que sus niños tengan un aula donde esté acondicionada para que puedan aprender. Y como representantes tienen la obligación de que este esté adecuado. No es solamente cuestión del gobierno, no es solamente cuestión de las autoridades, sino que también como padres tienen que ser un poco responsables en este tema y colaborar con las instituciones educativas, siempre y cuando no haya una erogación económica. Quiere decir que no sea tal vez un valor exagerado o que el valor que recojan no vaya a ser para lo que están pidiendo. Claro que ahí entran parte de sus derechos en que tienen que reclamar con las autoridades pertinentes sobre lo que se está diciendo, ¿no? En este caso, quisiera preguntarle, señora Sonia, ¿qué le parece el tema? Muy interesante, pero yo tengo una pequeña inquietud en la diapositiva anterior, el literal D, creo que fue el primero que leí. En un caso, ¿qué se haría en el caso, por decir ejemplo, en un padre que se atrasa por decir en una pensión perdón, una pensión escolar, una mensualidad? Hay muchas instituciones particulares que no les permiten ni siquiera a tener el acceso de poder ver las notas de calificaciones.
Y también, ejemplo, en un caso, muchas veces no se tiene ni voz ni voto en alguna situación institucional por el hecho de deber una mensualidad. Y en este caso, ¿a qué ente puede uno dirigirse a poner ese tipo de quejas? Porque ellos se basan a que son sus reglamentos internos. Entonces, en parte sí es una vulnerabilidad a los derechos tanto de los padres como en este caso de los niños. Claro, en el tema de recibir los informes periódicos, esto no se cuestiona. Y esto sí es un caso de vulneración de los derechos de los representantes y de sus representados. En el caso, el distrito se maneja mucho con el tema de las denuncias. En el caso de las escuelas particulares o colegios particulares, estos colegios no pueden tampoco reprimir ese derecho, porque es un derecho que está escrito en la LOEI, y la LOEI se maneja nacionalmente con escuelas y colegios particulares y fiscales. En este caso, todos estos derechos deben cumplirse, y si no se cumplen, pues deben ser denunciados. En el capítulo tercero tenemos los derechos y obligaciones de los estudiantes. Ahorita voy a interactuar con la señorita Yanisma Muñoz. Los derechos como estudiantes que tú tienes son ser actores fundamentales del proceso educativo. Implica mucho en que el docente no es el centro de atención del aula, sino los estudiantes. En este caso, estamos hablando de que estamos en el siglo XXI con una metodología constructivista, donde tú construyes tu conocimiento mediante lo que el profesor te instruye. Significa mucho en que tienes que ser tratada como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solamente la palabra del docente. Si tú tienes una opinión, si tú tienes un comentario, eres muy libre y tienes todo el derecho de expresarte. C, ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a la diversidad individual, cultural. Quiere decir que si tienes un compañero que venga de la sierra, que hable otro idioma, quichua, pues no pueden tratarlo con discriminación, ni compañeros ni docentes. En el caso de intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte de finalidad del proceso educativo, ustedes como estudiantes van a llegar a un punto de que tendrán que evaluar a sus docentes. Y en el caso de que en tu evaluación no consideres que un docente esté actuando de manera correcta contigo, pues tienes todo el derecho de denunciar el caso. Y tienes derecho a ser escuchada. Recibir apoyo pedagógico, tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades. Si no entiendes un tema, tienes todo el derecho de pedir una tutoría. Tutoría que no puede ser negada. En cualquier materia, en cualquier institución, es tu derecho. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso educativo. Lo que te estaba mencionando, a ser escuchados, que tu opinión sea considerada como parte de las decisiones y que se adopten al docente, porque el docente no solamente es encargado de escucharte, sino también de aceptar tus opiniones. Si estás errónea, puedes decirte, ¿sabes qué? Esto pasa, pero por más equivocada que estés, él tiene que dejarte hablar, tiene que dejarte expresar, porque la expresión es libre. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como denunciar ante las autoridades e instituciones cualquier violación de tus derechos. No tienes que tener miedo en el caso de que exista alguna violación de tus derechos dentro de la institución educativa. No puedes intimidarte por algún docente, no puedes intimidarte por ningún inspector. ¿Por qué? Porque como estudiantes tienen derechos, y estos derechos son amparados en la LOEI. Tienen que gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como confidencialidad de sus registros médicos y sociológicos. En el inicio del año, cada estudiante y sus representados presentan un registro médico y un registro sociológico, como son las evaluaciones que hacen al inicio del año para ver con qué conocimiento estás. Estos no pueden ser divulgados. En el caso de que tengas una enfermedad, tengas una alergia o algo, los docentes no pueden divulgar tu información. Ejercer el derecho constitucional debido al proceso en toda acción orientada a establecer la responsabilidad de los estudiantes por un acto de indisciplina, violatorio por las normas de convivencia del establecimiento. El establecimiento educativo no puede violentar tus derechos y las normas de convivencia tampoco. Para eso cada institución tiene sus normas que, así como te amparan, también debes cumplirlas. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria. Si tú tienes un compañero con autismo, pues este compañero tiene todo el derecho a que el docente se adapte a su método de aprendizaje. No lo pueden excluir del grupo, no lo pueden discriminar. Disponer al inicio del año escolar del carnet estudiantil que le permita acceder a la tarifa preferencial en servicios y transportes públicos, pues en este caso aquí en Libertad no se hace tanto el carnet estudiantil, pero sí se respetan las tarifas de los estudiantes en los transportes urbanos. Implementar las medidas de acción afirmativas para el acceso y permanencia del sistema educativo y de las normas.
Esto es más en el tema académico, de que tú debes, como estudiante, permanecer en la institución educativa. Tienes todo el derecho de estudiar, tienes todo el derecho de instruirte y prepararte. Recibir una formación de derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante la educación en todos sus niveles. No solamente en escuela y colegio es gratuidad, en la universidad también, y es un derecho que como persona, como ser humano, tienes hasta cierto punto. En el caso de que tengas tus posibilidades, puedes acceder a algo privado, pero siempre puedes contar con que la educación en el Ecuador es gratuita. En el tema de las obligaciones, porfa, Shari, ayúdame leyendo literal A. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con con la reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, Ya. salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer el horario flexible. Ya, en el caso de las obligaciones que tienes como estudiante, así como te leí tus derechos, tienes como obligación asistir regularmente a clases, no por el hecho de que no quieras levantarte, no vas a ir. En el caso de una obligación que si estás bien de salud, tienes que asistir a tus responsabilidades como estudiante, participar en las evaluaciones permanentes, en los exámenes, procurar una excelencia educativa, quiere decir que tienes que cumplir con todas tus obligaciones como estudiante para poder tener una excelencia educativa. En este tema, al menos no tenemos inconvenientes contigo porque sabemos que eres una excelente señorita y que cumples con tus obligaciones. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa. Tú no puedes ponerte a hablar de tú a tú con un docente porque es una autoridad, asimismo con los directivos. Quiere decir que mientras tú te manejes con respeto hacia ellos, no vas a tener ningún tipo de inconveniente, ningún llamado de atención. En el caso de que exista algún inconveniente, pues lo mejor en tu caso como estudiante es callar, informar a tu representante y basarse en el tema de que tú te has mantenido con el respeto hacia ellos. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar a los demás, debes respetar a tus compañeros, respetar a los docentes, bueno, y cumplir con los códigos de convivencia armónica para poder evitar cualquier tipo de conflictos. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la institución educativa, quiere decir que si tú te enteras de algo, tú no puedes estarlo divulgando, algo de tus compañeros, algo de tus docentes, porque esto implica que es una falta de respeto y es una violación a sus derechos. Y como obligación como estudiante tienes de guardar el debido respeto y cuidar la privacidad, tanto tuya como de tus compañeros, y en el caso de los docentes también. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos. Eso quiere decir que como estudiante tienes la obligación de denunciar en el caso que tú veas que a una compañera, tal vez a algún docente le está haciendo algo indebido, pues debes denunciar. Bueno, eso en el caso de los derechos y obligaciones que tienes como estudiante. En el caso Shari, ¿qué tal te pareció el tema? ¿Y cumples o no cumples con los derechos y las obligaciones que tienes como estudiante? Me pareció un tema un poco interesante. Este, En el caso de las tareas, si cumples, sí, también el el respeto con tus respeto. maestros, no te tienes que olvidar de ese asunto y comprometerte con tus estudios, ya que es una oportunidad que te da, en este caso, el gobierno. Ya sabemos que el país pasa por una situación difícil, pero tus padres hacen lo posible para que tú estudies y en este caso debes aprovecharlo, ya sea fiscal, ya sea particular, pero es una oportunidad para salir adelante. Sí. Entonces pasamos con el último tema. En el capítulo cuarto de la LOI nos habla sobre los derechos y las obligaciones que tienen los docentes. Vamos a hablar un poco en el sector público. En el privado hay otro tipo de leyes, por así decirlo. En el acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesionales como capacitaciones, actualizaciones y formación continua. La educación no es la misma desde la pandemia hasta la actualidad. En la pandemia cambió, se modernizó
ya que comenzamos con las clases virtuales. Y en este caso muchos docentes no estaban preparados para esto y hubo un despido masivo. Y desde ahí podemos decir que las capacitaciones y actualizaciones los maestros tienen que tenerlos de forma continua y este también es uno de los derechos que el Estado tiene que proveerle a los docentes para que puedan tener un mejoramiento pedagógico y un mejoramiento académico para poder formar estudiantes. En el B, recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa y académica. Cada docente, en el caso de que tengan un mérito educativo o un mérito pedagógico, pues deben ser reconocidos. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas las formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la ley. En el Ecuador, el maestro ha sido un poco devaluado, pero según la Constitución, los maestros son una de las profesiones más importantes ya que forman profesionales, forman a la ciudadanía y si no fuera por ello, no existieran médicos, si no fuera por ello, no existieran abogados, porque para ser abogado estudian y para ser médicos también. ¿Y quienes les enseñan? Unos maestros. Gozar de estabilidad, del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales, con su ejecución al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño. Los maestros tienen una evaluación de desempeño que los hace que puedan acceder a ser maestros públicos. Estos méritos y reconocimientos se los ganan, no es que van por palanca y los pusieron en un puesto, sino es que hay evaluaciones donde ellos ven si son aptos o no aptos para dar clases, ya sean niños de primaria, secundaria, universidad o para ser directivos incluso. Participar en recursos de méritos y oposición para ingresar al magisterio ecuatoriano. Este es la organización que les digo, el magisterio ecuatoriano es donde acceden todos los docentes y para ello existen evaluaciones para poder ingresar. Ser tratados sin discriminación y en el caso de los docentes con discapacidad recibir de la sociedad el trato y consideración y respeto acorde a su importante función. Sí, hay docentes con discapacidad. Pueden haber docentes con discapacidad auditiva o con alguna discapacidad física que le puede faltar una pierna, le puede faltar un brazo, pero en su conocimiento están aptos para ser docentes y no deben recibir ningún tipo de discriminación o apodo por parte de padres o estudiantes. Ejercer el derecho de la libertad de asociación de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Solicitar el cambio de lugar de trabajo. Este es muy interesante ya que hay ocasiones donde maestros, un ejemplo de la sierra, les tocan acá en la costa y si en su posibilidad no está cambiarse, pues pueden solicitar el cambio de lugar de trabajo y que no debe ser negado. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y en otras instituciones en las que hubiera elaborado sin el nombramiento del profesor fiscal, para efectos del escalafón y más beneficios de ley. El escalafón es como una pirámide donde ven qué tanto gana cada docente. Hay casos más en las instituciones privadas donde no están los docentes en este escalafón y le pagan prácticamente a veces un mínimo del mínimo y no cumplen. En el caso de las fiscales es una obligación del Estado que los docentes estén dentro del escalafón para obtener todos los beneficios de ley. Si es un profesor con un masterado, gana más que un licenciado y si es un directivo, pues gana más que un docente. Acceder a la licencia con un sueldo por enfermedad y calamidad doméstica debidamente aprobada.
Hay ocasiones que los docentes, tal vez en el caso de una maestra, por estar en embarazo o en labor de parto, suelen ocasionar despidos. Y esto pues no pueden, es algo contra la ley y está penado porque es un despido ilegal. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional. En el caso de que un licenciado quiera hacer un masterado, puede acceder a sus beneficios y la República está en toda la posición de acceder a ello y pagarle su sueldo sin quitarle su empleo, para poder ascender en el tema profesional. Demandar la organización y el funcionamiento de los servicios de bienestar social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente. Esto es un poco del tema donde cada docente tiene que ser incluido en el IES. Hay casos en los docentes particulares que no son beneficiarios, porque hay algunas instituciones que no presentan las debidas listas de sus docentes. Entonces, prácticamente les pagan menos, no reflejan en el IES y a veces por la necesidad lo hacen. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales. Aquí va un poco en el tema del sector público. Este sector viene y tiene como un derecho y las instituciones es una obligación que deben permanecer al IES. Y obviamente para poder tener una pensión jubilar y en el caso de que esto no sea así, pues deben denunciarlo. En el tema de las obligaciones de los docentes, no sé si me puede ayudar, señora Sonia. Señora Sonia, ¿si me puede ayudar con la lectura de las obligaciones de los docentes? Sí, dice acceder a comisión de servicios con sueldos para perfeccionamiento profesional que No, sea en beneficio. más abajito dice obligaciones de los docentes. Ah, ya, listo. El artículo 11, obligaciones. Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones, dice. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos inherentes a la educación. Ser Siga. actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez, con la y los estudiantes a su cargo. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de las instituciones educativas y a sus estudiantes. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos. Fomentar una actividad constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución educativa. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con las constituciones de la República, la ley y sus reglamentos. Atender y evaluar y a los docentes de acuerdo y a los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural, lingüística y las diferencias individuales de comunicarse oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para superar el rezago
y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. Listo, muy bien. Como obligaciones de los docentes, tenemos estas, las más importantes según la ley, y nos refleja que un docente debe elaborar su jornada completa. No puede dejar a sus estudiantes sin supervisión. Por ejemplo, él no puede salir de clases y dejar a sus estudiantes a la deriva. Tiene que elaborar una planificación académica de acuerdo a esto, al currículum nacional, donde refleja cuáles son los objetivos de cada año según los estudiantes a cómo van pasando. No puede discriminar a ningún estudiante por su origen, por tal vez si tiene algún otro tipo de nacionalidad. En Ecuador también el estudio es gratuito. Puede venir un estudiante de Colombia y puede acceder, puede venir un estudiante de Venezuela y puede acceder. Entonces, esto quiere decir que el docente, no por ser de otro país, no por tener otra religión, no por tener otras creencias, vaya a discriminarlo. Es una obligación interactuar con todos, de acuerdo a su diversidad cultural y lingüística. Dar apoyo y seguimiento pedagógico. Eso quiere decir que si un estudiante necesita un refuerzo académico, ellos tienen que estar prestos a brindárselos, porque no puede existir en el tipo de rezago académico porque el docente se negó a darle una tutoría. Bueno, esto en el tema de las obligaciones de los docentes, y ahora que ustedes como padres representantes ya saben un poco este tipo de temas, ¿qué le parece, señora Sonia? No, es muy interesante porque, por ejemplo, muchas veces tenemos el desconocimiento o muchas veces la ignorancia de muchos temas, entonces hay muchos maestros que se basan al desconocimiento, entonces vulneran los derechos tanto de alumnos como de padres. Pero ya teniendo un poco más clara la situación, uno sabe a dónde acudir y en estos momentos qué tipos de cosas se pueden realizar. Claro, y en el tema también de que como representantes tienen derechos y no pueden ser vulnerados sus derechos como representantes y los derechos de sus representados. Ya saben que si no es por una cuota, que no hayan cancelado, no les pueden negar el derecho de acceder a las calificaciones de sus hijos, sea fiscal, sea particular. Entonces, bueno, eso, y cierro con al señor Gonzalo, ¿qué le pareció? A mí me pareció muy interesante. Ya he aprendido mucho de los derechos, las obligaciones. Yo sé que el derecho de, como padre, como estudiantes, y también las obligaciones que tienen los profesores. Ya listo. En este caso quedo muy agradecida por haber compartido un poco con nosotros. Y vamos a cerrar con esta frase que dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes. Esto habla mucho sobre el tema de la diversidad, como les venía hablando. En el Ecuador hay muchas culturas, y todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias.